Hemos comenzado a mirar ese tema del reino de los cielos. Así Mateo lo presenta 29 veces en su Evangelio, en solo 28 capítulos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Así se presentó Jesús cuando vino a predicar. He aquí el reino de los cielos os se ha acercado. Ese pensamiento de que Cristo no vino simplemente para predicar un mensaje, para enseñar un código moral, sino vino para establecer un reino. Vino para reinar, para ser Señor de vidas. Y nosotros empezamos este pensamiento la semana pasada mirando este texto de Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este pensamiento de lo más importante para poder entrar en el reino de los cielos es esa humillación de nosotros mismos, en que nos reconocemos pecadores delante de Dios, y luego, como vimos a continuación en Mateo, no solamente arrepentirse, sino confiar, de creer en Cristo. Simplemente reconocernos pecadores no nos convierte en algo diferente. Simplemente nos puede hundir reconociendo lo que somos. Pero cuando abrimos los ojos y miramos a Cristo y vemos cómo Él murió en nuestro lugar en la cruz y confiamos en lo que Él hizo por nosotros, este es el momento que hay una transformación de la vida y nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos nuevos, nueva criatura en Cristo. Todas las cosas han cambiado. Él pone su Espíritu Santo en nuestros corazones y empieza esa obra de transformación en nosotros. Completamente contrario a lo que es la religión humana, que uno se apunta a una religión porque estima a las personas, le gusta el código moral de esa religión y luego después intenta comportar según las normas de esta religión. Pero aquí tenemos todo lo contrario. Una persona se reconoce pecador, se reconoce incapaz de realmente transformar su vida. Y Dios es el que transforma su vida. Pero dijimos la semana pasada que estos dos puntos, la humildad en que nos reconocemos pecadores y nuestra confianza en el Mesías, no solo es la puerta de entrada, sino que realmente es la vida del creyente. La vida del creyente es constantemente vivir en humildad y confianza. O sea, la semana pasada comenté que es como la llave que abre la puerta, pero cuidado, no es que luego después dejo la llave por ahí porque estoy dentro, sino que el pensamiento es: vivo dentro con esa misma humildad y esa misma confianza, incluso creciendo en esa misma humildad y confianza. Y así es la vida del reino de los cielos. Bueno, cuando miramos a los discípulos, lo curioso de los discípulos es que constantemente lo que vemos en ellos es, incluso pongo esa palabra, esa obsesión en cuanto a su postura en el reino. ¿Quién es el número 1? ¿Y quién es el número 2? Por lo menos tengo que estar entre los primeros 3, ¿no? No quiero estar, si somos 12, no quiero ser el número 10, ni 11, ni 12. Tenemos una competición entre ellos. Es algo que vemos conforme avanza el ministerio de Jesús, vemos más y más. Incluso nos causa una tristeza terrible ver cómo, conforme van acercando al final, Jesús empieza a hablar claramente de su muerte y no lo escuchan, ni entra en sus oídos, porque están obsesionados con esto de ser grandes en el reino. Ahora, sinceramente, vemos una línea que es interesante. En Mateo 16, recordáis, Jesús hace esta pregunta en que dice: ¿qué dicen los hombres en cuanto a mí? Y algunos,
Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un gran profeta. Y Jesús dice, pero vosotros, ¿qué decís de mí? Y Pedro es el que salta y da la contestación. Eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y Jesús dice estas palabras, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Pues podemos imaginar lo que esto hizo para Pedro, que ya andaba con ese ánimo para superar a los demás, aparentemente. Pues le impulsa hacia adelante. Incluso en el mismo contexto, cuando Jesús habla de su muerte, Pedro está tan arriba que le lleva a Jesús aparte y dice, no hables así, no digas más eso de morir. Y Jesús le reprende públicamente delante de los otros. Es curioso que le ha llevado aparte y dice que Jesús, volviendo hacia los demás, dice, quítate de delante de mí, Satanás, le llama a Pedro. Nunca ha pasado una persona de tener un concepto tan alto de sí mismo a recibir una reprenda tan fuerte. Le llama Satanás. Pero edificando sobre esta confesión, encontramos en el capítulo siguiente que Jesús lleva un grupo selecto aparte, y entre ellos estamos hablando de Pedro, Jacobo y Juan, y ahí delante de ellos es transfigurado. Lo ven con la gloria que había tenido antes de venir a esa tierra. E incluso la misma gloria, como comentamos en el estudio, esa misma gloria con que Juan lo ve en Apocalipsis. Así que en ese grupo, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí está Pedro otra vez, pensando, mira, cuando Jesús tenía que escoger a 3 personas para revelarse, me ha llevado a mí, y bueno, ha incluido a Juan y Jacobo también, pero me ha cogido a mí. Al final del capítulo 17 encontramos otra historia interesante. Vienen los que recogen el impuesto del templo. Tenemos que recordar, ese impuesto no era un impuesto requerido, no era un impuesto de los romanos, era un impuesto voluntario que los mismos judíos recaudaban para sufragar los gastos del templo. Pero cuando vienen buscando ese impuesto de Jesús y sus discípulos, ¿con quién hablan? Pedro. Cogen a Pedro. Pedro en estos momentos se está presentándose, saliendo más y más como el gran representante de Jesús y sus discípulos. Él es el número 1. Él es el más importante. Por lo tanto, a continuación, en el capítulo 18, no debe sorprendernos que de repente nos encontramos otra vez ese tema de quién es el más grande en el reino de los cielos. Incluso en Marcos tenemos el detalle que es una discusión en el camino. Vienen por el camino viajando juntos y mientras Jesús, con unos cuantos más, está ahí delante, otros detrás están discutiendo sobre este tema. Ya estoy seguro que estaban asignando números y todo. Bueno, tú serás el 8 o el 9 a lo mejor, porque tú eres mejor que otros. Pero estoy seguro que yo estoy entre los 6 primeros. Detrás de mí no, vas tú. Es que no te acuerdas cuando tuvimos que hacer milagros. Jesús me habló a mí primero y luego después tú estabas ahí detrás. Entonces yo soy más importante que tú. Y tenemos toda esa discusión sobre quién es el más grande. Y quiero hablar de este tema, porque la verdad es que los discípulos no sacaron eso de la manga. Eso vino de algún sitio. Jesús había hablado de grandeza y de algo pequeño en cuanto al reino. Entonces es un tema muy importante para que nosotros comprendamos, porque nos es muy fácil leer de los discípulos y juzgarles. Vamos, somos expertos en darles. Pero lo que muchas veces no vemos, donde nosotros somos ciegos, es que
muchísimas veces nosotros caemos exactamente en lo mismo. Nosotros podemos caer en el mismo error de empezar a mirar y decir, ¿quién es el más importante aquí? Yo soy más importante que... Y podemos tener ese mismo problema que tenían los discípulos. Así que hablemos un poco hoy de el reino y lo que significa ser grande o ser pequeño en el reino de los cielos. Bien, comenzamos entonces con un pensamiento que va a ser muy importante y voy a llamarlo una igualdad radical que Jesús enseña a sus discípulos. Ahora vais a notar que estamos aquí en Mateo 23, por lo tanto, ya hemos avanzado más allá de donde empezamos. Los discípulos están discutiendo quién es el mayor y Jesús dice, os voy a aclarar algunos temas. Y les habla de esta igualdad radical. Ahora digo igualdad radical y sinceramente esa frase creo que es una frase que hoy en día pues podemos escuchar ese pensamiento. O sea, en nuestra cultura nos predica mucho ese tema de la igualdad. Todos somos igualdades, o sea, todos somos iguales. El problema es que en nuestra sociedad ser igual en estos momentos no es exactamente ser igual. En nuestra sociedad ser igual al final significa que no puedes criticar a nadie, pero de alguna forma ellos sí que te pueden criticar a ti. Es algo que no llego a comprender, es algo que es una hipocresía rarísima en nuestro mundo. Pero vamos a ver la igualdad que comenta Jesús. Empieza con esa tendencia humana de buscar honor, esa tendencia humana de intentar superar, llegar a algo en que alguien nos mira, nos estima por encima de los demás. Bien, he puesto el texto aquí en Mateo 23, el versículo 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Ahora leemos esa palabra rabí, es una palabra del hebreo que significa mi maestro. Y así, pues venían muchas personas comentando, hablando, ¿no? Si recordáis, Nicodemo vino a Jesús de noche y entra en la conversación con esa misma palabra, rabí. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Rabí. Pero Jesús dice a sus discípulos, habéis escuchado que la gente me llama rabí, incluso vosotros mismos me llamáis rabí. Pero vosotros, cuidado, no debéis querer que nadie os llame rabí. O sea, vosotros sois mis discípulos, pero no por eso vais a reemplazarme y llegar a ser vosotros lo que soy yo. Hay una diferencia entre lo que es Cristo y de lo que es el seguidor de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, qué fácil es para el ser humano llegar a tomar una postura que realmente pertenece a otro, le pertenece a Dios. Por eso puse aquí, es lo que pertenece a Dios. Nosotros somos capaces de buscar ese honor que realmente no es nuestro. Nunca era el plan de Dios que fuera nuestro. Continúa Cristo diciendo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Nosotros no podemos leer estas palabras sin llegar a pensar en la tendencia aquí en nuestro país en que se llama a religiosos padre. Siempre me llama la atención, ¿no? Cuando alguien me dice, pero tú eres padre. Digo, sí, soy padre, tengo 3 hijos. Pero esa tendencia, ¿no?, de llamar a una persona religiosa padre. Y es curioso, ¿no?, que la Biblia diga claramente que no debemos llamar a nadie Padre vuestro. Pero, sinceramente, en este contexto, ¿qué está diciendo Jesús? Pues si recordáis, si volvemos al Antiguo Testamento, en varias ocasiones encontramos que alguien llama a otra persona Padre mío, Padre mío. Si recordáis, es Eliseo el que llama a Elías Padre mío, que obviamente no era su padre. Incluso vemos al rey de Israel que llama a Eliseo
Padre mío, cuando está Eliseo a punto de morir. Vemos en otras ocasiones, incluso el mismo rey David llama a Saúl Padre mío. Obviamente es un término que muestra gran respeto hacia otra persona. Y Jesús obviamente tiene esa tendencia judía en mente cuando dice, no llaméis Padre vuestro. O sea, hay que tener cuidado con el respeto que damos a otro ser humano, porque sin querer podemos pasar del respeto al honor que solo merece Dios. Entonces Jesús dice, cuidado con esa tendencia, esa tentación de querer ser llamados rabí o intentar llamar a otro, tener a otra persona elevada en la posición que solo merece Dios. Todo esto es muy importante para nosotros porque somos, de alguna forma vamos buscando héroes. Somos buscadores de héroes. Y es verdad que podemos encontrar estos héroes en el campo del fútbol, en la cancha de baloncesto. Podemos encontrar estos héroes en lo académico. Podemos encontrar estos héroes en el dinero. Y fácilmente elevamos a personas a una posición que solo merece Dios. Incluso, qué honesto, nuestra sociedad dice, ¿quién es tu ídolo? Correcto, es exactamente lo que pasa. Es un ídolo que realmente está tomando el lugar de Dios. Pero también lo podemos hacer en lo espiritual. Podemos tener nuestro autor favorito, podemos tener nuestro predicador favorito por internet, o incluso, empiezo por ahí porque parece ser más fácil hacer esto con personas que no conocemos, con personas con quien tenemos un contacto indirecto, nos es más fácil elevar, pero cuidado, incluso lo podemos hacer con personas que conocemos. Yo creo que está en el espíritu de este pasaje, decir, no llaméis a nadie pastor. Ahora, yo soy un pastor y no huyo de ser pastor, pero jamás he sentido correcto esa obligación de pedir que la gente me llame pastor. Si me quieren llamar Pastor David, no está mal, no lo veo mal. Sinceramente, yo no lo veo mal que me llamen David, porque siempre que lo digan con respeto, pero yo conozco a otros que, por ejemplo, en una situación de campamento, todos los jóvenes tienen que llamarte por tu título. Cuidado, porque podemos perder de vista que yo no soy el pastor. Yo soy un pastor. Para decirlo de otra forma, yo soy un pastor con la P minúscula. Pero hay el pastor, está el pastor de mayúscula, y nunca queremos perder de vista quién es el pastor. El pastor es Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Espero que nadie sea seguidor de David. Eso sería un desastre. Pero lo curioso es que en nuestra búsqueda de héroes, ¿cuántas veces ocurre, que tenemos a una persona que lo estimamos tan alto, pensamos que es lo mejor, y de repente vemos los fallos de esta persona? Vemos cómo tropieza, vemos cómo peca, y nos mueve, nos quita nuestra tranquilidad y nuestro gozo, porque habíamos puesto los ojos en otro que no es Dios, cuando tendríamos que tener los ojos puestos en Dios. ¿Sabéis? Lo más bonito de todo es cuando llamamos a Dios nuestro rabí. Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseña. Cuando llamamos a Dios nuestro Padre, Él es nuestro Padre celestial. No nos falla nunca. Jamás vamos a ver algo en Él para echarnos para atrás, para ver algo que rompe nuestra fe. Él es perfecto. Pero en medio de todo esto, Jesús dice estas palabras. Están aquí mismo donde veis los 3 puntos. Dice Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Qué interesante el pensamiento. Somos todos hermanos. Somos miembros en un cuerpo, pero todos somos miembros del cuerpo. Y nuestra tendencia es dar más importancia a los ojos, a la cabeza, que a los pies. Pero sinceramente, ¿qué es una cabeza que no tiene pies? ¿Qué hace la mano si no hay ojos para dirigirla? Es que el cuerpo, ningún miembro del cuerpo es más importante que otros. Más bien, todos son miembros del mismo cuerpo. Todos tienen su importancia, su papel en el cuerpo. Y empiezo con este pensamiento porque es muy importante que tengamos ese fundamento en esa conversación sobre grandeza en el reino de los cielos. Que Cristo tiene una radical igualdad. No porque todos somos iguales, porque no todos somos iguales. Somos algunos más altos, otros más bajos, algunos más fuertes, otros somos más débiles. Todos tenemos dones distintos. Algunos sois muy sociales, podéis empezar una conversación con cualquier persona, y otros os quedáis más bien un poco atrás esperando que alguien os hable porque no sabéis cómo comenzar esa conversación. Todos somos diferentes, pero somos hermanos, pertenecemos al mismo cuerpo. Así que con esto en mente vamos a ver lo que dice Cristo, que trajo este pensamiento de la discusión de quién es el más grande, pequeño y grande en el reino. Dos pasajes, y son dos pasajes muy difíciles de interpretar. Incluso podemos empezar a mirar libros y si miras 5 libros, posiblemente verás por lo menos 5 pensamientos, 5 interpretaciones de este pasaje. Pero vamos a entrar en estos pasajes y ver lo que podemos decir para entender estos pasajes. Primeramente, Cristo habla en relación a los mandamientos. El pasaje es este. El capítulo 5, al principio del ministerio de Jesús, su gran sermón del monte, dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy interesante este pensamiento de será llamado muy pequeño. En el reino de los cielos habrá personas llamadas pequeñas. Y al contraste, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El otro extremo. Ahora, está claro que lo que Jesús está enseñando es que tenemos que tener cuidado con ignorar los mandamientos de Dios. Y eso es una buena traducción de esta palabra. Nuestra traducción pone quebrantar, pero la idea es soltar, ignorar, que obviamente te lleva a quebrantar. Pero ese pensamiento de eso no tiene importancia. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has dicho algo y alguien te ha llamado la atención y has dicho, no, eso no es importante, eso no pasa nada, eso, todo el mundo hace eso? Cuidado, esto es el pensamiento que tiene Cristo aquí. El que quita importancia a los mandamientos de Dios, incluso el que enseña a otros a hacerlo, uno que tiene la conciencia tierna y dice, pero no pasa nada, yo hago esto siempre y no pasa nada. Dice, cuidado, tú estás en peligro de ser llamado pequeño en el reino de los cielos, muy pequeño. Y obviamente al otro lado entendemos la importancia de hacer y enseñar lo que Dios dice. Cuando nosotros practicamos lo que Dios dice, cuando incluso ayudamos a otros a practicar lo que Dios dice, eso es el contraste de los fariseos. Los fariseos, Jesús más adelante en el capítulo 23 les llama hipócritas, porque ellos predicaban pero no practicaban, decían pero no hacían. Y aquí claramente entendemos que Jesús está diciendo esto, la importancia de poner en práctica lo que Dios ha dicho.
Pero ¿qué podemos decir en cuanto a esto de realmente en el reino de los cielos serán pequeños, habrán pequeños y grandes? Bueno, creo que para mí, mi forma de entender este pasaje es lo siguiente. Creo que tenemos que entender que cuando habla Cristo aquí de que será llamado pequeño, Cristo lo pone en el futuro y yo lo entiendo en el sentido futuro absoluto. O sea, yo creo que Jesús no está hablando aquí de la iglesia, no está hablando de estos momentos, aunque espero que así lo practiquemos. Si nosotros tenemos a alguien que no obedece a los mandamientos y uno que enseña a otros a no obedecer, que no pasa nada, que eso no tiene importancia, ojalá que nosotros todos viéramos a esta persona como pequeña, una persona que no merece ser escuchada, una persona que habría que poner a un lado, pero sinceramente no es lo que veo en el mundo. Sinceramente, en estos días, ¿quiénes son los predicadores más importantes? Muchas veces son personas que están menospreciando los mandamientos de Dios. Son los populares, son los ricos, son los que mueven las masas. Y muchas veces el que predica fielmente la palabra de Dios no es conocido por las masas, no es nadie famosa. Y entonces, en ese sentido, creo que Jesús no está hablando de estos momentos, sino que está hablando del momento en que estaremos en la presencia del Señor. El aspecto final del reino de los cielos. O sea, puede haber que una persona sea un nombre reconocido, una persona muy famosa, pero cuando llegue al cielo es el último de todos. No es nadie importante. ¿Por qué? Porque no ha dado importancia a los mandamientos de Dios. Ahora, digo y siempre intento comunicar claramente. Hay los que entienden este pasaje de otra manera. Incluso hay los que entienden que esas personas no van a estar en el reino de los cielos. Para mí, tienes que luchar mucho con el lenguaje para hacer que el pasaje diga esto, porque para mí el pasaje claramente dice que serán llamados pequeños en el reino. Entiendo que están en el reino. Ahora, ¿por qué están en el reino? No por lo que han enseñado o no han enseñado, están en el reino porque todo el mundo que está en el reino está por el mismo motivo. Por gracia sois salvos. O sea, una persona puede conocer al Señor. Una persona puede reconocerse pecador y confiar en Cristo. Pero puede, igual, no sabiendo lo que está haciendo, puede quitar importancia a lo que es importante para Dios. Y Dios dice, la persona que hace esto, para mí, también quita importancia a sí mismo. Se aleja de mí. Y aunque esté en el reino de los cielos, para mí es el último en el reino de los cielos. Y sin embargo, el que escucha y pone en práctica y ayuda a otros a poner en práctica, esta es la persona con quien yo quiero tener comunión. Ese pasaje, digo, es difícil, pero otro pasaje que viene en la misma línea que edificamos encima es este pasaje de Mateo 11, versículo 11. Cristo, hablando de Juan el Bautista, dice estas palabras: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Para nosotros vemos esta muy pequeños y luego más pequeño. Obviamente es el mismo pensamiento, aunque la palabra es distinta en el idioma original de la Biblia. Pero aquí Cristo vuelve a hablar en el reino de personas pequeñas. Y es curioso el pasaje porque lo compara una persona pequeña en el reino con Juan el Bautista, diciéndonos que es el mayor. Ahora, a primera lectura, una lectura muy superficial, parece que Jesús está despreciando a Juan. Parece que le está quitando importancia a Juan el Bautista. Desde luego no es lo que está pasando en este pasaje. Si miramos el contexto, veremos es todo lo contrario.
está elevando a Juan, está alabando a Juan, diciendo que no hay nadie como Juan el Bautista. Cita a Isaías y dice, ¿recordáis cuando el profeta dijo que Jehová iba a enviar delante de él un mensajero para preparar el camino? Y detrás viene Jehová. Dice, ese es Juan. Juan es el que se profetizó así. Él es el que prepara el camino para Jehová. Y entonces aquí tenemos un entendimiento que empieza diciendo, de todas las personas que han nacido de mujeres, el número 1, el más grande de todos, fíjate que no es Abraham, no es Salomón, no es David, no es Isaías, sino dice Juan. Juan el bautizador. Él es el más grande. Pero antes de llegar a pensar que tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Juan, porque somos muy propensos a pensar en esa dirección, dice Cristo rápidamente, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Vuelvo a decir, yo creo que para entender este pasaje tenemos que entender que no está hablando Jesús del reino de los cielos en términos de la iglesia, sino el reino de los cielos como el cielo mismo. El más pequeño en el cielo es más grande que Juan. El más pequeño, ¿por qué hay pequeños en el reino de los cielos? Ya lo había explicado antes, en el capítulo 5. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un poco de la esperanza del creyente. Nuestra esperanza es algo preciosa, algo que describe Romanos como la liberación de los hijos de Dios. Ese momento en que dejaremos atrás el pecado y estaremos ahí en la presencia de Dios como Dios nos hizo para tener comunión con Él desde el principio. Nosotros seremos libres del pecado. Otra vez en este contexto, Juan había enviado a sus mensajeros para preguntar a Jesús si era Él o si deberían esperar a otro. Juan tenía un momento de duda, pero allá no habrá duda. Allá en el cielo estaremos en la presencia del Señor, perfeccionados para gozar de comunión con Él para siempre. Así que empezamos con estos pasajes y decimos, somos todos hermanos, pero entendemos que Jesús nos habla de grandes en el reino de los cielos y de pequeños en el reino de los cielos. Pues vamos a hablar finalmente hoy de cómo es esta grandeza. Pero quiero aclarar que cuando hablo de esto, no estoy hablando de competición entre nosotros. No es, a ver, ¿qué tengo que hacer para superar a los demás? Así funcionan las empresas, así que vemos en este mundo, así funcionan pues los clubes, así funcionan pues cualquier organización. Para poder avanzar tienes que... Pero ese no es el pensamiento aquí. Aquí somos hermanos. Vuelvo al pensamiento. Pero aquí tenemos que pensar de la siguiente manera. El que es pequeño en el reino de los cielos, al final es que ha despreciado las cosas de Dios y por lo tanto, pues se encuentra no cerca, no en comunión tan íntima con Dios. Y sin embargo, el que se acerca a Dios, este es el que es grande. Por cierto, también tengo que comentar, los discípulos realmente tenían ese pensamiento de quién es el mayor, el más grande. Y realmente aquí tenemos un pensamiento parecido, pero diferente, en que dice quién es grande en el reino de los cielos. Cristo dice 3 cosas en cuanto a esto. ¿Cómo podemos crecer en nuestra relación con el Señor? No simplemente la idea de decir, bueno, yo sé que voy al cielo, pero la idea de decir, pero ando en comunión con el Señor, lo conozco mejor que antes, voy creciendo con Él. Cristo señala 3 contestaciones a esta pregunta. La primera viene
por medio de la humildad. ¿Recordáis este pasaje? Lo comentamos la semana pasada en cuanto a los niños. Dice Cristo, vinieron los discípulos preguntando, ¿quién es el mayor? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, tenemos el pensamiento de para entrar hace falta humillarse, reconocerse pecador. Pero Cristo termina diciendo, el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Somos nosotros capaces de humillarnos? No digo una vez para hacer entrada, sino humillarnos constantemente. Humillarnos y reconocer que necesitamos al Señor. Hemos cantado hoy, necesito tu presencia. Es una buena oración para nosotros reconocer cuánto necesitamos al Señor. Pero este pensamiento, cuando nos humillamos, nos ponemos en una situación en que Dios quiere exaltarnos. Dios quiere tener esa relación especial con nosotros, porque Dios da gracia a los humildes. Es precisamente lo que vemos en la persona del Señor Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Si nosotros queremos ser grandes en el reino, no porque somos mejores que los demás, sino que realmente queremos conocer al Señor, es muy importante que estemos dispuestos a humillarnos constantemente. Todos los días, lo decía la semana pasada, todos los días cuando tomamos la Biblia, abrimos la Biblia, tenemos que humillarnos y decir, Señor, muéstrame lo que tienes para mí. Y cuando la palabra nos llama la atención porque algo que estamos haciendo está mal, o que algo que debemos estar haciendo no estamos haciendo, tenemos que humillarnos y decir, es verdad lo que dices, Dios, y no voy a poner excusas, voy a obedecerte. No solamente tenemos la humildad, sino también encontramos el servicio. Qué interesante cuando Cristo dice estas palabras, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. No nos está llamando para intentar hacernos grande, pero vosotros que queréis haceros grandes, y sinceramente todos encontramos este pensamiento dentro de nosotros de alguna manera. Si quieres hacerte grande, de verdad, pues aquí tienes el camino. Busca el servicio. Será vuestro servidor. Y por si los discípulos no lo habían comprendido, lo repite el pensamiento. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quieres ser el uno? Ponte al final a servir. ¿Quieres ser importante? Hazte el menos importante. Qué fácil es para nosotros tener trabajos que son importantes y luego trabajos que no. Y querer hacer los trabajos importantes para que así la gente nos vea. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es busca servir a los demás. Y sinceramente no podemos quejarnos en ningún momento porque Jesús es el ejemplo perfecto. Él dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, más bien el Hijo del Hombre vino para servir. ¿Qué significa esto? Para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús no vino para sí mismo, vino para nosotros. Y Él es el ejemplo perfecto para nosotros, para también nosotros vivir nuestras vidas, no pensando en el yo y lo que yo voy a conseguir para mí mismo, sino pensando en los demás, intentando invertir en otras vidas. Es lo que Jesús hizo esa noche cuando ahí estaba el agua y la toalla y entraron los 12 y cada uno miró la toalla y estoy seguro que señaló a otro. Dijo, Natanael, ahí lo tienes. Porque todos eran tan importantes que nadie podía coger la toalla para lavar los pies. Y entró Jesús y cogió la toalla
y se puso a lavar los pies, porque Jesús les estaba mostrando lo que significa ser grande en el reino de Dios. Es en humildad servir a los demás. Y finalmente, el tercer pensamiento que encuentro en el Evangelio es el pensamiento de la fidelidad. ¿Qué significa ser grande en el reino de los cielos? No significa necesariamente tener riqueza, grandes talentos, ser la más guapa de todas. No, significa fidelidad. Cristo cuenta esta historia en el 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Luego después veremos esta parábola. Pero al final, el Señor da a cada siervo talentos. Y fíjate que no da a todos por igual. O sea, unos reciben más y otros reciben menos. Pero lo que el Señor está buscando es fidelidad. Cuando al final de la historia vuelven y presentan a su Señor lo que habían hecho, el Señor tiene estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre un poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese es el pensamiento de lo que realmente significa ser grande en el reino de los cielos. Significa ser fiel en lo poco que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? No mires lo que tiene otro. Cada uno tenemos que dar respuesta o contestar ante Dios por lo que Dios nos ha dado. Pero mira lo que Dios te ha dado a ti. ¿Qué es lo que ha puesto en tus manos? Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Dios quiere que tú seas fiel en usar todo lo que Él ha puesto en tus manos para poder exaltarle a Él, para poder servirle a Él. En vez del orgullo que busca conseguir para nosotros, tenemos que ser fieles en humillarnos y servir a los demás. Y esto es lo que realmente presenta, también tengo este pasaje de Hebreos en que nos habla de Cristo, el cual es fiel al que le constituyó, esa perfecta fidelidad de Dios que cumplió la voluntad de su Padre. Quiero terminar con esos pensamientos finales. Primeramente, no hay competiciones en el reino de los cielos. No hay nadie que cruza la meta antes que otro y dice: soy más importante que él, mi tiempo era mejor que su tiempo. Aquí no estamos hablando de carreras, no estamos hablando de partidos y ganadores y perdedores. Pero sí que tenemos este pensamiento del deseo de agradar a Dios en todo momento. El deseo de no ser pequeño. O sea, fíjate, yo creo que yo por lo menos leo estos pasajes y automáticamente empiezo a pensar: grande, grande, grande. Pero creo que lo que debemos hacer es leer estos pasajes y decir: no quiero ser pequeño. Quiero evitar a todo coste lo que sería ser pequeño en el reino de los cielos. Me da miedo el pensamiento de que podría entrar en el cielo, podría entrar en la presencia de Dios, pero de alguna forma no conforme a la voluntad de Dios. No como este buen siervo y fiel, sino entrar, como dice Corintios, que el fuego quema. Y todo lo que yo pensaba que era tan grande para Dios, resulta que era paja, era madera, no era nada delante de Dios. Y por lo tanto, no presento esto para intentar crear conflicto entre nosotros, quién es más importante. No, eso no es el propósito. Somos todos hermanos. Pero presento todo esto para que tengamos este pensamiento de mi deseo es conocer mejor a mi Dios, tener esa humildad, servir, ser fiel en lo que Dios me da. Y termino con un último pasaje, Mateo 12. Habíamos empezado hoy leyendo de una madre que vino haciendo una petición por sus hijos
que sean uno a la derecha y otro a la izquierda, uno en la posición número 1 y el otro en la posición 2. Y al final Jesús dice, no, eso no es así. Eso mi Padre es el que determina. ¿Y sabes quién está en la posición de honor en el cielo? El que Dios dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el postrado de tus pies. Jesús es el que recibe la posición de honor en el reino de los cielos. Pero terminamos con otra historia de una madre. Esa madre es María. Ella vino junto con sus otros hijos para Jesús. Nos dice en los otros evangelios que tenían miedo porque Jesús estaba tan solicitado, rodeado siempre de las personas que a veces ni tenía tiempo para comer. Y nos dice que pensaban que estaba fuera de sí. Había un momento que temían por su estado mental. Terrible, ¿no? Que sus hermanos, y entiendo que principalmente son los hermanos que impulsan, pero la madre también está preocupada por su hijo, que no tiene tiempo para comer, para cuidarse. Y vienen con el propósito de frenar esa enseñanza para que él tenga un tiempo para sí mismo. Y cuando llegan a la casa hay tanta gente en la casa que no pueden entrar. Entonces no suben arriba para quitar el tejado, eso es otra historia, esos son los amigos del paralítico. Más bien, pues corre la voz y llega la voz a Jesús, tu madre está afuera con tus hermanos. Y Jesús, respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Cómo es posible que Jesús diga una cosa así? ¿Quién es mi madre? No está despreciando a María en ningún momento, pero está elevando aquí a otro personaje. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pongo este pasaje en este contexto porque realmente encaja perfectamente. En la cultura, me gustaría pensar incluso en nuestra cultura, pero no me fío del todo. Pero, ¿quiénes son los más importantes? Tu familia. O sea, tu círculo íntimo. ¿Quién es la persona más importante? Mi esposa, que es la que es mi compañero de vida, ¿vale? ¿Quiénes son más importantes después de ella? Pues mis hijos. Son las personas que yo soy responsable en cuanto a ellos. Y luego después vienen pues otras personas que están allí, así en círculos, saliendo de ahí. Jesús dice, la persona que hace la voluntad de mi Padre, lo comentamos la semana pasada, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Es que nos humillemos y creemos. Esa es la voluntad de mi Padre. Esa persona que se humilla y pone su fe en Cristo, esta persona es como si fuera su madre, su hermano, su hermana. Este es el círculo donde dice, esta es la intimidad, eso es lo que deseo. Y quiero que nosotros estemos en este círculo. Quiero que nosotros estemos obedeciendo al Señor. Que nuestra congregación jamás sea un sitio donde hay peleas para intentar llegar a ser alguien más importante. Más bien que sea un sitio de servicio. Un sitio donde si tropezamos el uno sobre el otro, será porque los dos estamos intentando ir a servir a la misma persona. Que sea un sitio donde realmente somos fieles al Señor, utilizando lo que Él ha puesto en nuestras manos para glorificarle a Él. Padre Santo, lo que he predicado hoy no es fácil en ningún momento. Señor, va en contra de nuestra naturaleza y temo que todos tropezamos en esto. Pero entendemos que tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros precisamente para deshacer nuestra naturaleza pecaminosa y para producir en nosotros un fruto espiritual. Y así pedimos, Padre, que hagas eso, que produzcas en nosotros
eso que es tan precioso ante ti, que nosotros aprendamos a humillarnos y servirnos los unos a los otros, siendo fieles a ti en lo que tú nos has dado. Pido esto, Padre, para que tú seas exaltado, pero pido esto también para que podamos gozar de esta comunión íntima contigo, que es lo que deseamos. Y lo pido así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.